Amén, hermanos. Bueno, el tema de hoy, hermano, quise titularlo Los obstáculos de la vida. Así que hoy vamos a ver de estos obstáculos que de pronto se nos presentan en nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de una manera muy diferente, así que ponte cómodo, a ti que estás en tu casa, ponte cómodo. Hoy vamos a hablar de los obstáculos que tenemos nosotros diariamente en nuestra vida. Tal vez te sientas identificado con uno de ellos y hoy vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Ahorita vamos a ver cómo es que Dios se mueve a través de todas estas situaciones que nos pasan, que a veces nosotros creemos que todo lo que nos pasa, ¿no? A veces es provocado, ¿no? Así de, es que Dios me está probando, es que Dios me mandó ¿no? Ya ven que hay hasta bromas por ahí, ¿no? Que dicen que las batallas más duras Dios se las da a sus guerreros más fuertes, y uno dice, no, es que yo creo que a mí ya me confundió con Rambo porque yo estoy peleando las peores y solo y no le veo fin a todo esto, ¿no? Pero no, hermano, muchas de las ocasiones tenemos que también ser claros que en muchas de las ocasiones lo que nosotros vivimos a veces son consecuencias de nuestras acciones y que gracias a Dios, Dios nos cuida, nos protege, nos enseña, y que a pesar de los errores que cometemos, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre está a nuestro lado, Dios nunca nos abandona, hermanos. De verdad, a veces aunque tú te sientas abandonado, que hoy es lo que vamos a ver, que de pronto las cosas no son favorables, de pronto no le vemos la luz al final del túnel, solo vemos más oscuridad. Y que nosotros de pronto sí nos desanimamos o nos entristecemos porque verdaderamente pensamos que las cosas pues no están caminando como debieran. Incluso, hermanos, a veces cuando nosotros creemos que las cosas van, o sea, que nosotros estamos viviendo de una manera correcta, y cuando las cosas no son favorables terminamos por no entender lo que nos está pasando. Entonces hoy quiero hablarte de esto, hermanos, de los obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar cada día. Así que mira, hay unos obstáculos que están puestos en nuestra vida con un propósito. Muchos de los obstáculos que nosotros vivimos constantemente, hermano, tienen un propósito. Algunos, como les decía, son consecuencias de nuestras acciones y tenemos que aprender a discernir y a diferenciar unos de otros. Que de igual manera, hermano, de verdad, hoy es lo que quiero transmitir a tu corazón y quiero que lo grabes en tu mente y en tu corazón. De igual manera, sea una consecuencia de lo que tú hiciste o sea una prueba que Dios esté poniendo en nuestro camino para que nosotros cumplamos con un propósito, en cualquier manera, Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo. Dios, no importa lo que haya pasado, no importa si fuiste tú, no importa si es un propósito divino para algo que Dios tiene para ti, pero Dios jamás te va a abandonar. Dios siempre va a estar contigo. Que a veces nosotros no lo reconocemos, a veces nosotros confiamos o pretendemos o queremos confiar más en nuestras habilidades, pero Dios siempre va a estar contigo, hermano. Así que nunca lo dudes, no permitas que las situaciones que te rodean, y ahorita vamos a ver algunos temas, las situaciones que te rodean te impida ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Siempre es un propósito. Yo te diría, para empezar con este tema, yo te diría, cuando más oscuro sea el panorama, cuando más complicaciones tengas delante de ti, es cuando tus ojos deben estar fijamente hacia el cielo, dándole gracias a Dios porque algo grande viene a tu vida. Y muchas ocasiones el enemigo te quiere distraer para que no lo recibas y quiere alargar y prolongar esa bendición que Dios tiene para tu vida y que la recibas en más tiempo. Si la bendición está para hoy, que por la distracción que te está generando el enemigo la recibas en una semana, en un mes, en un año, en 10 años. Y a veces es cuestión solamente de frenar y mirar al cielo y esperar la respuesta de Dios, porque Dios nunca te va a abandonar. Así que los propósitos, los obstáculos, hermano, a veces tienen un propósito. La diferencia va a radicar en qué elección haces tú. ¿Tú qué eliges cuando te encuentras con un obstáculo? ¿Lo intentas rodear? Esto, hermanos, mira, yo te lo digo, te va a llevar más tiempo. Vas a perder más tiempo, dinero, esfuerzos y lo vas a querer rodear, y de todos modos lo vas a tener que vivir. Al final del día, esto es algo que quiero que grabes en tu corazón. Esto no lo puedes evitar, lo tienes que vivir. Es como cuando un niño nace,
pues no es porque ya se cayó, diga, no, ya esto de la caminar no es para mí, ya no voy a caminar. No, esto él tiene que decir, bueno, ya me caí, pues me tengo que volver a levantar porque tengo que caminar. Y si se vuelve a caer, dice, pues me tengo que volver a levantar porque tengo que caminar. Y lo va a intentar una y otra y otra y otra vez. No es como que un niño pueda decidir y decir, no, ¿saben qué? Miren, yo decidí que ya me caí muchas veces, esto no es para mí, así que mejor, miren, quiero andar en silla de ruedas o que me carguen para todos lados, porque la verdad es que no me apetece caminar. El niño, al final del día, lo va a intentar hasta que lo logre. Y una de las razones, hermanos, que los niños logran sus objetivos es porque ellos no entienden que no pueden. Ellos nunca han tenido un prejuicio de que no pueden hacer algo. Ellos no entienden que si tienen o no la capacidad, ellos no lo entienden, simplemente ellos lo van a hacer una y otra y otra y otra vez hasta que lo logren. Nosotros con el tiempo aprendemos algo malo en este sentido, donde creemos que no podemos hacer algo y eso mismo nos va limitando y nos va haciendo que nos perdamos. Ahora, tú puedes hacer que este obstáculo te fortalezca. Tú puedes aprender de lo que estás viviendo para tener más fuerza, para fortalecerte, para fortalecer tu alma, tu espíritu, tu carácter, tu temperamento, que tú lo puedas ir fortaleciendo para que día con día tu vida vaya siendo transformada. Hay muchas cosas, hermanos, que requieren de un carácter. Y carácter no nos referimos como a lo mejor se tiene mal interpretado que el carácter es una persona que es enojona, ¿no? Y decimos, es que tiene un carácter muy fuerte o algo. No, sino que tú vas desarrollando un carácter para poder tener la paciencia de desarrollar un carácter y que tú día con día sepas que estás aprendiendo algo a lo que Dios te quiere llevar. O hay ocasiones, hermano, en las que pues decidimos pues solamente aguantar. Decimos, no, esto está muy duro, no sé cómo, no sé por dónde, no sé de qué manera, y pues simplemente voy a aguantar y a resistir y esperar a que se oiga la campanada final del round para que esto cese, porque yo ya no puedo, no tengo fuerza, no puedo levantar ya mis brazos, ya es algo que no puedo resistir y solamente espero la campanada para que esto termine y pueda yo tener descanso, ¿no? A veces es la decisión que tomamos porque de repente sentimos que la situación que estamos viviendo ya nos rebasó, ya pasó de largo, ya es algo que no podemos controlar. Pero bueno, hoy te voy a explicar varias cosas para que veas que no es así. En la Biblia no lo lean, hermano, como les digo, no saquen su celular, no quiero que se distraigan con el celular porque pues, a veces nos distrae, que ya lo sacamos para ver un versículo y pues nos quedamos ahí viendo memes o pasando las redes sociales y nos entretenemos ahí. Entonces no saques tu celular. Créeme lo que te digo, si no, pues no me creas y de todos modos al final en tu casa revisa los versículos, eso ahí lo vas a poder ver en la grabación y poder constatar lo que te digo. Esta palabra está en Éxodo 12, en el versículo 37. En esta parte, hermanos, habla de cuando Dios saca al pueblo de Egipto. Y mira, yo quiero empezar con esto, hermano, porque muchos de nosotros de pronto decimos, no, es que ya no aguanto, ya mucho tiempo, ya no aguanto esta situación, ya llevo mucho tiempo. Bueno, te voy a leer lo que dice aquí en Éxodo 12, versículo 37. Bueno, vamos a leer un poquito más adelante, en el 40, donde dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Yo no sé quién de ustedes lleve viviendo el problema 430 años. Yo no sé quién de ustedes ya lleve 430 años viviendo en esa situación donde de plano digas, no, es que ya no puedo, ya llevo 400 años en este tema, siento que esto ya no va a terminar jamás. Pero ellos llevan 430 años en Egipto. Y como ustedes saben, hermanos, el pueblo de Israel, cuando empezó a crecer en número, pues el faraón se dio cuenta de que ya eran demasiados y entonces ellos los empiezan a tiranizar para evitar que ellos pues se levanten en contra de ellos y entonces los empiezan a esclavizar y entonces estaban viviendo años de esclavitud donde eran violentados, donde eran maltratados y hermanos vivieron 430 años. Bueno, yo no creo que tú tengas un tema de vivir 430 años. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, no, hermano, pues es que yo no llevo 400 años, pero llevo un tema muy duro. Bueno, hoy quiero leerte otro versículo que está en Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 16. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones.
Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no me imagino, hermano, que alguno de ustedes esté viviendo una situación donde tenga que ser arrojado en un hoyo, donde hay leones hambrientos. No me imagino que tú digas: oye, hermano, es que sí, yo constantemente estoy entrando a la jaula de los leones y tengo que lidiar con ellos, y ya, pues ya perdí una mano, una pierna por estar ahí. No me imagino una situación así, en donde tú tuviste que pasar una noche entera en un foso de leones hambrientos. Y digo al final ya, ¿por qué dice hambrientos? Porque muchos especulan de manera muy curiosa, vamos a decir: no, pues es que cuando Daniel estuvo ahí, pues los leones no tenían hambre, acababan de comer, y pues por eso no le hicieron nada. O sea, tratando de minimizar el poder de Dios. Pero en los versículos adelante te invito a que lo leas. Los versículos adelante te das cuenta cómo no, que sí estaban hambrientos, porque dice que cuando aventaron a los que hicieron que Daniel fuera arrojado ahí, dice que todavía no caían al piso y ya habían sido devorados y habían sido despedazados por los mismos leones que estuvo esa misma noche con Daniel. Entonces, yo dudo mucho, hermano, que alguno de nosotros nos encontremos en un foso de leones en algún momento, en algún día. Sí tenemos días muy tristes, hermano, negros, difíciles, complicados, pero vean las cosas. Ahora, para no andar tanto, hermanos, y nos apremia el tiempo, también conocemos la historia de Jonás. Cuando Dios le dice que vaya a un lado, él dice: no quiero ir, mejor me voy para el otro lado, y se sube a un barco. Y entonces pues la tempestad y los hombres, después de que él les declara que la tempestad es culpa de él, terminan arrojándolo al mar, y un gran pez lo traga, y él estuvo 3 días en el vientre del pez. Yo no me imagino, hermanos, que alguno de ustedes haya estado 3 días en el vientre de un pez. Ni siquiera me imagino a lo que podría oler el vientre de un pez. Si el pez propiamente, su esencia es un poco complicada, no me imagino a qué podría oler su vientre, y él estuvo 3 días en ese vientre. Y también vemos la historia de José, que todos conocemos, que se han hecho muchas prédicas de José, y que sus hermanos tenían mucha envidia de él, y le tenían mucho coraje por las cosas, por los sueños que él había tenido. Y él fue arrojado también en un hoyo por sus hermanos, y después de estar en ese hoyo solo, sin saber qué estaba pasando, él no entendía nada, porque sus propios hermanos lo habían echado ahí sin que él entendiera lo que estaba pasando. Y cuando lo sacan, él pensando que ya se había calmado todo, que a lo mejor esto había sido una broma, pues resulta que lo venden, y lo venden como esclavo. Y esto es algo duro para él, porque él fue criado por su padre para estudiar, para aprender, para ser pues así una persona inteligente, porque él leía y su papá le enseñaba. No fue como sus hermanos, que estaban dedicados al campo, a los ganados. Él era, digámoslo así, de una manera, él era una persona más delicada. O sea, no era una persona tan ruda como sus hermanos que estaban pastoreando y demás. Y él también tuvo que vivir esa situación complicada. Ahora, en todas estas situaciones, hermanos, ustedes pueden ver que cada una de ellas conllevó mucho tiempo para poder salir de la situación en la que se encontraban. Y a algunos les llevó años, a algunos aparentemente 3 días, pero
me imagino que en una agonía de estar en el vientre de un pez, o sea, ni siquiera tienes libertad de movimiento, estar en el vientre del pez con la angustia de no saber en qué momento vas a morir, si te pueda faltar el oxígeno, si vayas a morir ahogado, y vivir 3 días en ese vientre. Ha de haber sido algo horrible lo que tuvo que vivir. Y como cada uno de estos casos, hermanos, podríamos seguirnos toda la noche hablando de cada uno en particular y de muchos hombres de la Biblia que han vivido estas situaciones tan complejas, tan complicadas y por tiempos muy prolongados, de situaciones muy delicadas, hermano, de la cual yo creo que tú te encuentras en una situación difícil, aunque no tal vez tan grave como la que estos hombres que acabamos de hablar, pero te puedes encontrar en una situación difícil. Pero lo importante de todo esto es ver la gloria de Dios en todo esto y entender que todo lo que vivimos es parte de un proceso que a veces no vemos. Nosotros queremos comer el pastel, hermanos, pero no queremos prepararlo, no queremos conocer los ingredientes, no queremos cocinarlo, el tiradero que genera. Nosotros nada más queremos disfrutar de las cosas sin vivir un proceso. Yo siempre les decía, hermanos, y esto es algo que quiero transmitirles y que se lleven en su corazón. A veces nosotros, en algunas ocasiones, nos sentimos frustrados porque decimos, oye, es que mira, pues yo conozco al hermano fulanito y él siempre pues está bien contento, bien alegre y me contagia, pero yo no sé cómo lo vive. O sea, yo la verdad es que sí, a mí me frustra incluso verlo, porque pues a mí me está yendo muy mal y yo quisiera pues a lo mejor vivir como él está, siempre feliz, siempre está contento, siempre tiene una sonrisa, siempre un abrazo, y nos empezamos a desesperar. Pero tú no conociste el pasado de este hermano, tú no sabes el proceso que él llevó, ni los años que le llevaron a estar en esa situación donde aprendió a confiar en Dios. Y que eso es algo de lo que mucho nos falta, hermano. Nosotros siempre decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, pero siempre que tenemos una situación, al último que corremos es a Dios. Y Dios nos está diciendo en estos tiempos, hermano, que por el contrario, hoy los tiempos están siendo cada vez más difíciles y lo primero que tenemos que hacer nosotros cada día es correr a la presencia de Dios todos los días, no solo cuando tengas un problema, no solo cuando no puedas resolver un problema, no solo cuando los problemas te estén rebasando, las situaciones te estén rebasando, sino en todo momento ir a la presencia de Dios y Dios va a estar transformando tu vida. Dios quiere que vivas de una manera completamente diferente. Hermano, Dios nos habló de las pruebas, Dios nos habló de las tormentas, Dios nos habló de los mares que iban a estallar así sobre nosotros, pero que nosotros íbamos a permanecer. La Biblia en ningún momento te dice, mira, en el momento que tú me recibas, ya no va a pasar nada, casi que te van a salir alas y va a haber una esfera alrededor de ti protegiéndote y nada te va a pasar. No, seguimos viviendo en este mundo, seguimos viviendo bajo las mismas circunstancias, pero tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Pero hermano, es muy difícil depender de Dios cuando tú no le das las riendas a Dios de tu vida. Yo les decía el otro día en un ejemplo, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando nosotros, y por decir un tema que a lo mejor puede ser más sencillo de platicar, cuando nosotros tenemos un problema económico, ¿qué es lo que hacemos? Nos metemos a otro trabajo, toda la familia se pone a trabajar, empezamos a pedir prestado y hacemos, y entonces nos empezamos a llenar de circunstancias en vez de cederle a Dios las cosas y confiar en que Dios va a hacer las cosas. ¿Cómo es que de repente opera la fe? La fe es eso, hermano. Miren, yo siempre les he dicho, hermano, ¿cómo vas a tener fe si todo lo que necesitas lo tienes al momento? Si dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de confiar y esperar que las cosas sucederán aunque no las estemos viendo. Yo, como les decía, también la palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa ser fiel en lo poco? Tú no puedes ser fiel un día. Tú no puedes decir, ¿sabes qué, amor? Hoy te voy a ser fiel, solo por hoy, solo hoy voy a ser fiel. No, la fidelidad se mide a través del tiempo, de la paciencia, de la dedicación. Entonces dice la palabra, en lo poco fuiste fiel. Es decir, está hablando que estás teniendo un periodo prolongado de lo poco.
Y en ese periodo prolongado tú has sido fiel, has seguido buscando a Dios, has confiado en Dios, has sabido que Dios ha suplido toda tu necesidad y entonces tú aprendes a confiar en Dios y entonces sabes que pase lo que pase, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar, Dios siempre te va a proveer, Dios siempre te va a sanar. Y entonces tu perspectiva cambia y entonces ahí donde empiezas a disfrutar de lo mucho en donde Dios te coloca. Pero tú tienes que mostrar una fidelidad. Tú tienes que mostrar una fidelidad. Pero nosotros es más fácil tratar de solucionar las cosas a nuestra manera, aunque eso nos termine lastimando. Yo de repente, por ejemplo, de verdad veo muchas personas, porque yo era una de ellos, de que teníamos dinero, no, pues yo tenía 2, 3 trabajos, uno de fin de semana y eventuales, lo que fuera, con tal de conseguir dinero, hasta que comprendí que la provisión viene de Dios. Pero para que la provisión venga de Dios, pues tú tienes que ser fiel a la presencia de Dios, estar delante de su presencia, buscar a Dios, confiar en Él, y entonces las cosas empiezan a cambiar de manera muy radical. Entonces, hermanos, en realidad yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido una situación tan atroz como las que acabamos de ver. Sí tenemos problemas y a veces muy grandes, hermanos, que de repente de verdad nuestro corazón se desmorona, nuestra alma se quiebra, no encontramos una solución por lo que estamos viviendo, pero no hemos vivido una situación tan grave como ser arrojado en un foso de leones o que estemos viviendo por 3 días en el vientre de un pez, o que hayamos vivido tantos y tantos y tantos y tantos años y décadas como esclavos, siendo maltratados. Sin embargo, tenemos al mismo poderoso Dios que libró a todos estos. El mismo poderoso Dios que libró al pueblo de Egipto, que lo sacó de Egipto, que libró a Daniel de los fosos, que sacó a Jonás del pez. El mismo Dios que hizo prácticamente el segundo al mando de José y evitó que su pueblo pereciera por la provisión que José dio, el mismo Dios es nuestro Dios. Pero nosotros no lo creemos. Hermano, si tú te das cuenta lo que vivieron estos hombres y lo que estás viviendo tú, de entrada, en perspectiva, dices, no estoy viviendo algo tan grave. Pero el mismo Dios que trajo una solución a esta situación tan grave es el mismo Dios a quien yo sirvo, al mismo Dios que me ha amado, que me salvó, que me rescató, que me proveyó, que me sanó, que me curó. Es el mismo Dios. Nosotros tenemos que entender eso. Que el poder de Dios, hermano, no está condicionado a una situación terrible. Es el mismo Dios poderoso que está de nuestro lado. Voltea con tu hermano y dile, ese Dios que libró a Jonás es el que está con nosotros. Ese Dios que libró a Jonás es el que está con nosotros. Hoy Dios quiere decirte que no importa la situación en la que te encuentres, mientras permanezcas en Dios, habrá una salida gloriosa que Dios te brindará y que te fortalecerá, te cambiará, te preparará para el futuro glorioso que Dios ha preparado para ti. Hermano, si tú no comprendes que Dios tiene un futuro glorioso para ti, estás perdiendo el tiempo. Te estás perdiendo de muchas bendiciones. Tú tienes que entender que Dios te trajo acá porque tiene un propósito para tu vida. Tu vida tiene un propósito, pero tú tienes que buscarlo. Tienes que vivir cada día en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, hermano, es donde tú eres fuerte. En la presencia de Dios es donde Dios te bendice, te habla, te mueve, te dice hacia dónde tienes que moverte, cómo tienes que hacer las cosas para que tus problemas sean solucionados. Pero tienes que habitar en la presencia de Dios. En Mateo 7, hermanos, hay un versículo. Y hablando de lo que acabamos de decir ahorita, que Dios quiere
quiere decirte que no importa la situación en la que te encuentres, mientras tú permanezcas en su presencia. Pero miren, aquí en esta palabra, me encanta este versículo, hermanos, porque a mí sacudió mi vida cuando lo leí. Es el versículo donde dice, al que llama, ¿qué dice? ¿Al que llama qué? ¿No lo recuerdan? Se le abre. El que busca, ¿qué dice? ¿No recuerda tampoco? Encuentra. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? El problema que nosotros muchas ocasiones vivimos y lo que a veces nos tiene angustiados, con el corazón lastimado, con el alma deshecha, con un pensamiento perdido, es porque nosotros queremos que nos abran la puerta sin tocarla. Nosotros queremos hallar sin buscar. Entonces nosotros queremos que Dios nos bendiga sin hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para ser bendecidos. Muchos de nosotros, hermanos, a veces nada más, antes decíamos, usted nada más abre su Biblia cuando viene a la iglesia. Hoy como ya es electrónica, pues ya ni eso. Ya no abrimos la Biblia ni cuando venimos a la iglesia. Pero hermanos, no leemos su palabra, entonces no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces queremos que las cosas se hagan, queremos queremos que nos abran pero sin tocar, queremos encontrar sin buscar y eso no se puede. Nosotros tenemos que ir y tocar, nosotros tenemos que ir. Dice la palabra que Dios ya sabe lo que le vamos a pedir antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, ¿por qué se lo tendría que pedir? Porque es el momento en el que vamos a estar en comunión con nuestro Dios. Es el momento en donde yo le voy a dar las gracias por todo lo que nos ha dado. Es el momento en el que yo voy a pasar tiempo con Él, lo voy a conocer de mejor manera. Tú a lo mejor, miren, esta parte yo siempre se las he dicho, hermano. Esto, la Biblia, su palabra, es como el diario de Dios. Aquí lo vas a conocer, qué es lo que Dios demanda de tu vida, qué le gusta, qué no le gusta. Aquí vas a encontrar todo lo que representa a Dios. Pero en la oración es donde lo vas a conocer. Es como si tú leyeras el diario de una persona, vas a saber lo que le gusta, cómo es y demás, pero no la vas a conocer hasta que convivas con esa persona y te des un tiempo de tomar un café con ella, conocerla, conocer sus intereses, qué le gusta, qué no le gusta. Eso es lo que va a hacer que tú tengas un vínculo con esa persona. Entonces, lo mismo pasa con la palabra. En la palabra conocemos a Dios, pero en la oración, hermano, nosotros nos relacionamos con Dios y lo conocemos y Dios se nos muestra, Dios nos ama, nos abraza, nos hace nuestro corazón que rebose de alegría, a veces nos quita esa tristeza con nuestras lágrimas. Nosotros tenemos que vivir, hermanos, cada día en la presencia de Dios. Todos los días tenemos que vivir en la presencia de Dios. ¿Saben? Esto es algo que Dios quiere que tú guardes en tu corazón, hermano. A veces nosotros creemos que para orar necesito orar 1 hora, hora y media, porque bueno, es lo que luego los predicadores dicen, ¿no? Y yo estuve en la presencia de Dios y estuve toda la noche orando y Dios me dio una... Y tú dices, no, ves que eso está durísimo, yo no aguanto ni 5 minutos. Bueno, no es que no aguante, se me acaban las palabras, ya no sé qué decir. Y yo veo que el pastor dice, no, hay 2 horas y 1 noche. Y dices, pues es que tal vez eso no es para mí, porque yo no puedo orar. Y entonces nosotros empezamos a hacer una idea de las cosas que nosotros tenemos que hacer de manera errónea. Y entonces hacemos algo todavía peor. Porque dice, no, como yo no voy a poder orar 1 hora, porque ni siquiera sé qué decir en 1 hora, entonces mejor no oro. Porque pues siempre que quiero orar a los 5 minutos ya se me acaban las palabras. Y yo siempre les digo, hermanos, no importa, hermano, que a los 5 minutos ya no tengas nada que decir. Tú ve a la presencia de Dios, porque Dios te está esperando ahí. Y no importa si no tienes nada que decir, tú ve a la presencia de Dios y deja que su presencia te inunde, deja que su espíritu te llene, deja que las cosas cambien. Pero tienes que ir a la presencia de Dios. Hoy Dios te dice, llama, busca, porque de la situación en la que te encuentras, en ese hoyo profundo, de ahí te va a sacar Dios. Hoy esa es la palabra que Dios quiere que te lleves en tu corazón. No importa en dónde te encuentres, de ahí te voy a sacar. Cuando haya cumplido su propósito en ti,
Fortalécete en el proceso. Busca a Dios, reconócelo en todos tus caminos. Hay ocasiones en las que no podemos hacer nada sino aguantar. Hay veces que no podemos hacer nada, hermano. Hay veces que la tormenta es tan fuerte que no puedes hacer nada. Y entonces solo te toca estar de rodillas y aguantar, inclinar tu cabeza y dejar que las cosas pasen, sabiendo que Dios tiene un propósito para todo lo que está ocurriendo. Que tal vez en el momento no lo entiendas, hermano, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Tienes que buscar ese propósito. Dios quiere una vida gloriosa para tu vida. Dios quiere transformar tu vida. A veces la pregunta más increíble es, oye, hermano, Dios lo quiere. ¿Tú lo quieres? ¿Tú quieres esa vida? Dios, la palabra está llena de bendiciones para lo que Dios quiere para nosotros, que cómo quiere Dios que vivamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a veces la pregunta es, hermano, ¿pero tú quieres? Porque a veces no hacemos que las cosas sucedan. Tienes que aprender a soportar la tormenta, confiado de saber que tu barca nunca se va a hundir porque Dios está ahí contigo. Solo tienes que confiar y aguantar. Dios tiene el control. No pasa nada, aunque la tormenta se vea dura, aunque tu barca sea pequeña, aunque las olas sean gigantescas, tú tienes que confiar que Dios está contigo y ese barco no se va a hundir. No importa que se esté anegando, no importa que se esté llenando de agua, el barco no se va a hundir. Pero tú lo tienes que creer, hermano. Nosotros nos rendimos porque alguien nos lastimó, alguien nos dijo, alguien nos hirió, alguien nos mintió y nosotros creemos que las cosas son complicadas y que siquiera a lo mejor Dios ni nos quiere. Y no es así. Dios siempre está contigo y al contrario te está formando tu carácter, te está transformando para lo glorioso que viene delante de tu vida. Tienes que estar preparado, tienes que estar preparada para lo que Dios tiene para tu vida, pero te tienes que mover, tienes que tocar, tienes que buscar y Dios va a empezar a derramar su espíritu en tu vida en el momento que tú le empieces a buscar. Dios va a derramar su espíritu en tu vida. No permitas que los obstáculos te detengan, no te rindas antes de ver la gloria de Dios. Su amor, su misericordia, su bondad, su provisión, su poder, hermano, no te rindas antes de que esto suceda. Esto sí es algo que quiero compartirte, hermano. Cuando tú estés viviendo una situación, nunca te rindas hasta no ver su gloria. En el momento en el que tú veas su gloria, en ese momento la prueba fue superada. Vas a ir a otro nivel, pero en ese momento la prueba ya fue superada. Cuando tú resististe, aguantaste, confiaste y en el momento en el que menos te lo esperas, Dios manifiesta su gloria y su poder en tu vida. Ese es el momento en donde esa prueba se terminó. Y ahora vamos a avanzar y va a venir otra prueba y vamos a vivir otra situación y vamos a seguir avanzando con estas situaciones, pero sabedores de que Dios tiene el control de nuestra vida y que nada nos va a detener en tanto tú sigas avanzando. Yo no sé en qué proceso te encuentres, hermano. Yo no sé si acabas de empezar, si estás a una oración de salir. No sé en qué proceso te encuentres, pero Dios te va a sacar de la situación en la que estás. Tienes que confiar en que ese obstáculo lo van a librar. No te rindas, no te regreses, porque de todos modos vas a tener que volver a regresar en algún momento. Y lo único que vas a hacer es postergar la situación, porque vas a tener que volver a regresar al camino. Vas a tener que volver a regresar a ese momento, a ese lugar. Tú solo sigue avanzando y confiando que Dios tiene el control de tu vida. Tal vez ya viviste lo más difícil, pero si te rindes ahora, lo vas a tener que repetir. No te rindas, sigue avanzando. Tal vez estés a una oración, tal vez estés a una rodilla doblada ante la presencia de Dios. Y si no es así, tampoco te rindas, hermano. Dios tiene el control, de verdad. Dios tiene el control de tu vida y todo lo que nos está pasando tiene un proceso. Así que no te rindas. Tal vez lo que estás viviendo debió haber acabado hace semanas, hace meses o hace años. Pero porque te rendiste, sigues en el mismo proceso. Hoy te digo, avanza,
no te detengas. Ese obstáculo lo vas a librar. Es difícil mucho, hermano, mucho. Tal vez vas a llorar, tal vez te va a doler, pero sigue avanzando. Dios está contigo. Dios te está fortaleciendo, Dios te está preparando para el futuro que viene. Así que de verdad, hermano, hay mucho por qué celebrar, a pesar de las situaciones. Aun cuando el túnel no se vea la luz, hay mucho que celebrar. Hay mucho por qué agradecer. Hay mucho por lo que tenemos que soportar. Quiero invitarte a que te pongas de pie.